Módulo 4. En primer lugar, vamos a definir qué son las moléculas. Las moléculas son un grupo de al menos dos átomos unidos por medio de enlaces químicos fuertes. ¿Qué tipo de moléculas podemos encontrar? Pues hay dos tipos. Unas que se llaman sustancias simples, que serían aquellas moléculas que estarían formadas por átomos iguales. Por ejemplo, el O2, que es el oxígeno, tendría dos átomos iguales, dos átomos de oxígeno. El O3, que es el ozono, que estaría formada por tres átomos de oxígeno. Y hay otro tipo de moléculas que es lo que se llama el compuesto químico. Un compuesto químico es aquella molécula que está formada por átomos diferentes. Por ejemplo, el agua, la cual está compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por tanto, son átomos diferentes. ¿Cómo podemos representar las moléculas? Las moléculas las vamos a representar por medio de una fórmula. La fórmula de la molécula. ¿Qué partes se incluyen en una fórmula? Pues en una fórmula encontraríamos un símbolo químico y también encontraríamos subíndices. Por ejemplo, vamos a poner la fórmula del agua. ¿Qué cosas podemos distinguir en esta fórmula? Pues por una parte tenemos símbolos, este y este, estos son símbolos. ¿Y qué indica cada símbolo? Pues H es el hidrógeno y el O representa el oxígeno. Por tanto, el H y el O son símbolos químicos. Y por otra parte, nos vamos a encontrar unos números que son los subíndices. En este caso, tendríamos el 2, que indica que tengo dos átomos de hidrógeno. Y el oxígeno, que no lleva nada, que en este caso equivale a 1, lo cual quiere decir que hay un oxígeno, un átomo de oxígeno. Hay que destacar, hay que comentar que cuando hay un solo átomo no se pone el 1, sino que se deja vacío. Por tanto, el oxígeno, al no llevar ningún número, lo que nos está indicando es que solamente hay un átomo de oxígeno. Ahora vamos a hablar de los cristales. ¿Qué son los cristales? Pues son unas estructuras que se forman cuando las partículas que los constituyen, que los forman, están ordenadas. ¿Qué tipos de cristales podemos nosotros encontrar? Pues hay cristales iónicos, como le pasa al cloruro de sodio, a la sal. Hay cristales de sustancias covalentes, cristales de tipo molecular y cristales metálicos, formados por metales, por átomos metálicos.
Bien, hemos comentado que las moléculas se forman cuando varios átomos, dos o más átomos, se unen por medio de enlaces químicos. Pues vamos a estudiar los tipos de enlaces que van a formar las moléculas. Primero tendríamos que definir qué son los enlaces. Los enlaces son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para que estos permanezcan juntos y no se separen, y de esta manera formen las moléculas. ¿Por qué se forman los enlaces entre los átomos para formar las moléculas? Pues la razón es porque todos los átomos tienden a parecerse a los gases nobles que aparecen en la última columna de la derecha de la tabla periódica. Por ejemplo, el helio, el neón, el argón. Pues todos los elementos, todos los átomos tratan de parecerse a los gases nobles y para ello intentan tener 8 electrones en su última capa. Como eso no siempre se da, puede ser que le sobren electrones o que le falten para conseguir tener 8 y parecerse a los gases nobles, los átomos van a tratar de perder electrones si les sobra para conseguir los 8, ganar electrones si les faltan para tener los 8, o incluso llegan a compartir electrones con otros átomos. De esta manera se forman los enlaces químicos. Bien, un parámetro interesante a la hora de estudiar los enlaces es lo que se llama el número de oxidación. ¿Y qué es el número de oxidación? Pues el número de oxidación representa los electrones que un átomo puede ganar, perder o compartir cuando se une a otros átomos para formar un enlace. Y como ya hemos dicho anteriormente, de esta manera intentar parecerse a los gases nobles. Bien, vamos a ver esto en algunas imágenes con un poco más de detalle. Aquí tenemos los números de oxidación de varios elementos. Por ejemplo, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio tienen un número de oxidación de +1, lo cual quiere decir que tienden a perder un electrón. El berilio, el magnesio, el calcio, estroncio, bario, el zinc y el cadmio tienen un número de oxidación de +2, lo cual quiere decir que tienden a perder 2 electrones para parecerse a los gases nobles. Boro, aluminio y escandio +3. El cobre y el mercurio pueden tener de forma alternativa, unas veces pueden tener el 1, el +1 o el +2. El oro, el 1 y el 3. Hierro, cobalto y níquel, 2 y 3. El platino, 2 y 4. El carbono, el silicio, el estaño y el plomo pueden tener +4 y perderían incluso hasta 4 electrones, pero también, según con qué átomos se unan, a veces pueden actuar con -4 y ganar 4 electrones. El nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio pues van a tener número de oxidación de +3, +5 o -3. El azufre, el selenio y el telurio tendrían número de oxidación -2, 4 y 6 positivos. El cloro, bromo y yodo, que son de lo que se llaman los gases halógenos, pueden tener números de oxidación de 1, 3, 5 y 7. El hidrógeno 1, el flúor 1 negativo, siempre, o sea que siempre va a ganar electrones, y el oxígeno 2 negativo. Si vemos esto en la tabla periódica, vemos que los gases nobles estarían aquí a la derecha
y todos los elementos tratan de parecerse a estos gases nobles, porque así tienen menos energía y son más estables. Y para parecerse a los gases nobles, como ya hemos dicho anteriormente, tienen que ganar o perder electrones para conseguir tener exactamente los mismos electrones que tendrían si fuesen gases nobles. Al hacerlo, pues el ganar o perder electrones va a depender del número de oxidación que hemos comentado anteriormente. Entonces, litio, sodio y potasio, que están en la columna 1, tienen número 1 de oxidación, número de oxidación más 1. El berilio y magnesio, el número que están en la columna 2, número 2. El boro y aluminio están en la 13, tienen el 3. El carbono que están en la 14, el silicio, tiene el 4. En fin, que por aquí para mí podemos tener un poco de idea del número de oxidación de algunos elementos. Bueno, pues ahora vamos a explicar cómo se produce el enlace iónico. Enlace iónico. Bueno, este tipo de enlace se nos va a formar entre un metal y un no metal. Es decir, elementos de la izquierda de la tabla periódica se van a unir con elementos de la derecha de la tabla periódica. El metal lo que va a hacer es que para parecerse a un gas noble le va a dar electrones al no metal. El metal, al dar electrones, se va a convertir en un ion positivo y el no metal en un ion negativo. Como tienen distinta carga, uno positivo y otro negativo, se van a atraer y se van a unir por medio del enlace iónico. Vamos a ver cómo sería este enlace en un ejemplo, que es el caso del fluoruro de litio. El litio es un metal y el flúor un no metal. Para ello vamos a ver la siguiente imagen. Como podemos ver en la siguiente imagen, el litio tiene 3 electrones en las últimas capas, pero le gustaría parecerse al helio, que es el gas noble más próximo. El neón ya le queda muy lejos. El que tiene más cercano es el helio. Entonces, para parecerse al helio, que tiene 2 electrones, lo que tiene que hacer es perder un electrón y dárselo al flúor. Cuando hace esto, el litio pierde un electrón y se queda con carga positiva, pero ahora se parece al helio. ¿Y qué le pasa al flúor? El flúor tiene 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en su última capa, y le gustaría parecerse al neón, que es el gas noble que tiene más cerca. Pero resulta que el neón, en lugar de tener 7 electrones en su última capa, tiene 8. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el litio le da un electrón, le sobra uno, se lo da al flúor. Entonces el flúor coge un electrón y se carga con una carga negativa. Entonces el litio que queda con carga positiva y el flúor que queda con carga negativa se atraen eléctricamente porque tienen distintos signos la carga y por tanto quedan unidos formando el fluoruro de litio. Vamos a ver ahora otro tipo de enlace, que sería el enlace covalente.
El enlace covalente se va a producir entre elementos químicos que son no metales. Y en este caso lo que van a hacer es que van a compartir electrones. No se los van a dar uno al otro, sino que los van a compartir. O sea, van a estar los electrones entre los dos átomos. Un ejemplo sería el gas hidrógeno o el caso del agua. Vamos a verlo para el hidrógeno. En el hidrógeno tengo un átomo que solo tiene un electrón. Aparece otro átomo de hidrógeno que también tiene un electrón. Entonces lo que hacen entre ellos es que comparten estos dos electrones y como resultado permanecen unidos como hidrógeno-hidrógeno. Entonces este enlace que se forma entre los hidrógenos pues sería un enlace covalente porque los dos hidrógenos comparten electrones. ¿Y por qué comparten electrones? Vamos a verlo en la tabla periódica. El hidrógeno estaría aquí y tiene un solo electrón, pero le gustaría parecerse al helio, que tiene dos electrones y que es el gas noble que tiene más cerca. ¿Cómo puede conseguir el hidrógeno tener dos electrones si solo tiene uno? Pues compartiendo el electrón que tiene con otro hidrógeno. Y a su vez el otro hidrógeno comparte el que tiene con el primer hidrógeno y de esta manera los dos se comparten sus electrones y forman este enlace compartiendo los dos electrones que permite pues formar el enlace covalente. Y esto lo que va a conseguir es que los dos hidrógenos terminan pareciéndose al helio, de manera que juntando su electrón junto con el otro electrón del otro hidrógeno, pues consigue cada hidrógeno tener, este hidrógeno va a tener dos electrones y este hidrógeno va a tener dos electrones, el suyo y el que le ha compartido el otro. De esta manera, cada uno va a tener dos electrones y se van a parecer al helio. Y para ello tienen que formar el enlace hidrógeno-hidrógeno. Vamos a ver ahora el ejemplo del agua. En el caso del agua, tenemos un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa. Ahora lo veremos en la tabla periódica. Pero le gustaría parecerse al gas noble más cercano, que es el neón. Y el neón resulta que tiene 8 electrones en su última capa. ¿Cómo consigue el oxígeno tener 8 electrones si solo tiene 6? Pues colaborando con dos átomos de hidrógeno. Vamos a pintar entonces el primer hidrógeno, que tiene un electrón y se lo comparte con el oxígeno, y un segundo hidrógeno que también tiene un electrón y que lo va a compartir con el oxígeno. Entonces, haciendo este reparto, esta compartición, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir que el hidrógeno este hidrógeno tenga dos electrones y se parezca al helio, este hidrógeno tenga dos electrones y también se parezca al helio, y el oxígeno tenga 8 electrones y se parezca al neón. Y de esta forma van a estar más estables y se van a encontrar mejor. Esto lo podemos ver en la tabla periódica. Como decíamos, el hidrógeno trata de parecerse al helio, que es el gas noble que tiene más cerca, y el oxígeno trata de parecerse al neón, y como ya hemos visto en este ejemplo, tiene que ganar dos electrones que los va a sacar uno de un hidrógeno y otro del otro, y de esta forma se nos forma la molécula de agua.
Esto también se puede poner de otra forma, puede representar de la siguiente manera. Oxígeno, tenemos aquí los 2 electrones y otros 2, o sea 4 electrones, y ahora estos de aquí formarían un enlace con un hidrógeno y esto otro enlace con el hidrógeno. Pasamos ahora a ver el enlace metálico. El enlace metálico se produce entre los elementos metálicos. En este caso, todos los átomos pierden sus electrones y se van a convertir en iones positivos. Los electrones forman como una especie de nube electrónica negativa que va a ayudar a mantener unidos a los átomos del metal. De esta manera se formaría el enlace metálico característico de los metales. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es lo que vamos a explicar cómo formular y nombrar compuestos químicos. Para formular, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a colocar el símbolo del elemento con número de oxidación positivo. Luego escribimos el elemento con número de oxidación negativo. Ese sería el primer paso para formular. Segundo paso, intercambiamos entre los elementos el número de oxidación y lo ponemos siempre con números positivos. Tercer paso, si se puede, se simplifican los números de oxidación y si es 1, pues no se pone. Vamos a ver un ejemplo de formular. Por ejemplo, tenemos el hierro y el oxígeno y vamos a unirlo, el hierro con el oxígeno. El hierro tiene número de oxidación más 3 y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. ¿Cómo se quedaría entonces? Pues escribimos los dos símbolos e intercambiamos los números de oxidación. Por tanto, al hierro le vamos a poner el del oxígeno y al oxígeno le vamos a poner el del hierro. Con lo cual nos va a quedar el hierro con el 2, que era el del oxígeno, y al oxígeno el del 3. Y de esta manera ya tenemos puesta la fórmula de la combinación de hierro con oxígeno, o sea, lo que es el óxido de hierro. Hay que comentar que aquí ahora ya se quitan, no se ponen los signos, o sea, no se pone ni positivo ni negativo. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el silicio y el oxígeno. El silicio tendría número de oxidación más 4 y el oxígeno menos 2. Al juntarlo, escribimos otra vez los símbolos y ahora intercambiamos los números de oxidación. De manera que al silicio le ponemos el del oxígeno sin tener en cuenta el negativo y al oxígeno le ponemos el del silicio. Y ahora simplifico. En este caso puedo simplificar. Puedo dividir entre 2. Entonces 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 lo que vamos a hacer es dividir entre 2, porque los dos números se pueden dividir entre 2. El silicio llevaría un 1, pero este 1 pues no se pone. Y el oxígeno pues llevaría 2. En el caso del óxido de hierro, pues no se puede dividir entre 2 ni entre 3 porque nos quedarían números decimales. Bien, eso es para formular. Ahora vamos a ver para nombrar. ¿Cómo se nombraría? Pues según las reglas de la IUPAC, para nombrar vamos a leer de derecha a izquierda. Luego, el segundo paso es que se nombra la raíz del primer elemento terminado en uro.
con el prefijo di, tri, tetra o penta. En tercer lugar, se lee el segundo elemento. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos para que se vea cómo se nombra. Por ejemplo, tenemos el HCl. Se nombra de derecha a izquierda. Por tanto, primero tenemos que nombrar el cloro y luego el hidrógeno. Y con la terminación uro. Por tanto, sería cloruro de hidrógeno. Otro ejemplo. Si4. ¿Cómo lo nombraríamos? De derecha a izquierda. Como tengo cuatro yodo y aquí tengo el azufre, pues lo nombraría como tetra, indicando que hay 4, yoduro, porque tengo átomos de yodo, de azufre, que es el último elemento. Más ejemplos. Empezamos de derecha a izquierda. Trisulfuro, tenemos azufre, ahora se llama sulfuro. Como tengo 2 cobaltos, pues de dicobalto. Vamos a ver más ejemplos. Empiezo de derecha a izquierda. Trihidruro de oro. Au significa oro. En el caso de que el átomo de la derecha sea oxígeno, no terminaría en uro, sino que se nombra como óxido. Como tengo 2 oxígenos, pues dióxido de, pasamos al elemento de la izquierda, carbono, dióxido de carbono. Y un último ejemplo, otro óxido, que en este caso se nombraría como pentaóxido de dinitrógeno. Pasamos ahora al siguiente punto, punto 5, las reacciones químicas. En primer lugar vamos a definir qué se entiende por cambio químico. Un cambio químico es una transformación en la que se produce un cambio en la naturaleza de la materia. Es decir, unas sustancias se van a transformar por medio del cambio químico en otras diferentes. Una reacción química, otra definición, pues reacción química es un proceso en el que unas sustancias que se llaman reactivos se transforman en otras llamadas productos y se representan por medio de ecuaciones químicas. Por ejemplo, tenemos una reacción química entre el cloro más el hidrógeno y al reaccionar vamos a obtener cloruro de hidrógeno. En este caso, las sustancias que hay a la izquierda, el cloro y el hidrógeno son los reactivos y las sustancias que están a la derecha, en este caso solo hay una, pero si hubiera más, pues los productos.
En esta reacción hay una doble flecha, lo cual quiere decir que puede ir de cloro e hidrógeno para formar cloruro de hidrógeno, pero también puede ocurrir en sentido contrario, es decir, el cloruro de hidrógeno se puede descomponer para formar cloro e hidrógeno solos. Vamos a definir ahora qué son las reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿Qué son las reacciones exotérmicas? Las reacciones exotérmicas son aquellas que cuando se producen desprenden energía. Por ejemplo, cuando quemamos butano, lo que va a suceder es que se mezcla con el oxígeno del aire y esto es una reacción química que produce CO2, o sea, dióxido de carbono, agua y se libera energía en forma de calor y de luz. Por tanto, la combustión, el quemar el butano, es una reacción exotérmica. También podemos encontrarnos otro tipo de reacciones que son las endotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellas que para que se produzcan hay que aplicarles energía, si no, no se producen. Un ejemplo sería la formación del gas ozono en la atmósfera. El ozono como tal no se forma, sino que para que aparezca, para que se forme ozono, es necesario que haya luz ultravioleta del sol y de esta forma el ozono se nos va a formar. Por tanto, la radiación ultravioleta está aplicándose esta energía para que se produzca esa reacción endotérmica de formación del ozono. Vamos a ver ahora la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier también se llama ley de la conservación de la masa. Y lo que nos dice es que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. O también los átomos de los reactivos deben ser iguales a los átomos de los productos. Por ejemplo, tenemos una reacción en la cual dos moléculas de hidrógeno se juntan con una de oxígeno y se forman dos moléculas de agua. Vamos a definir ahora el concepto de masa atómica y masa molecular. En primer lugar, lo que vamos a definir qué se entiende por masa atómica. La masa atómica se representa como Ma y es la masa de un átomo de un elemento, es decir, la masa que tiene un solo átomo. Como los átomos son muy pequeños, pues la masa de un átomo no se puede medir en gramos ni en kilos, sino que hay que utilizar una unidad muy pequeña para medir la masa del átomo debido a su pequeño tamaño. Entonces, la masa atómica de un átomo se mide por medio de las unidades de masa atómica y que se van a representar como la letra U. La unidad de masa atómica de cualquier átomo, la masa atómica de cualquier átomo se calcula como una media, se hace la media entre todos sus isótopos. Y normalmente va a venir en cualquier tabla periódica. Vamos a ver cuál sería entonces la masa atómica del carbono.
Para ello nos vamos a la tabla periódica y vemos que la masa atómica del carbono sale 12,011 unidades de masa atómica. Nosotros, para facilitar los cálculos, vamos a redondear y lo vamos a dejar en 12 unidades de masa atómica. Otro concepto interesante es el concepto de mol. ¿Qué es el mol? Pues un mol es la cantidad de sustancia que tiene 6,022 por 10 elevado a 23. Aquí tenemos un número en notación científica, un número muy alto, átomos o moléculas, según sea, de una sustancia. Este número se conoce como número de Avogadro, Na. Luego veremos algunos ejemplos. También tenemos la masa molar. Que se representa con la letra M mayúscula. Y es la masa que tiene un mol de una sustancia. Y se va a medir, la unidad que vamos a utilizar es gramos por mol. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la masa atómica, Ma, de el hidrógeno y el oxígeno y la masa molar también del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, ¿cómo sería la masa atómica del hidrógeno? Pues para ello, y la masa atómica también del oxígeno, pues para ello tenemos que acudir a la tabla periódica. Ya se ha ido. La masa atómica del hidrógeno vale 1,008. 1,008 unidades de masa atómica. Y la masa atómica del oxígeno equivale a 15,999 unidades de masa atómica. Nosotros lo que vamos a hacer es redondeamos. Entonces vamos a decir que la masa atómica del hidrógeno, en lugar de ser esta, va a ser una unidad de masa atómica. Le quitamos los decimales. Y la del oxígeno, en lugar de ser 15,999, la vamos a dejar en 16 unidades de masa atómica. Y de esta forma redondeamos y los cálculos son más sencillos. Ahora, ¿cuál sería la masa molar? La masa molar es la masa de un mol de hidrógeno, que es exactamente, coincide en número con la masa atómica 1, pero ahora las unidades son gramos por mol. Y la masa molar del oxígeno sería igual a 16 gramos por mol. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tendríamos en un gramo? Pues exactamente 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tendríamos en 16 gramos de oxígeno? Pues lo mismo. 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. También podemos definir la masa molecular. La masa molecular se representa con las letras MF y es la masa en unidades de masa atómica de los elementos que forman una molécula. Y también podemos definir la masa
molar de una molécula. ¿Qué sería la masa de un mol de una sustancia? Que se mide en gramos por mol. Así que esta se mide en unidades de masa atómica, pero para una molécula, y esta se mide en gramos por mol. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar con el ejemplo 3 de los apuntes. Nos piden que calculemos la masa molecular del cloruro de sodio, la sal. Para ello lo que vamos a hacer es primero buscar en la tabla periódica cuál es la masa atómica del sodio, que equivale a 23. Esto vosotros lo podéis buscar. La masa atómica del átomo de cloro, que es 35,5, no redondeado, unidades de masa atómica. Por tanto, la masa molecular del cloruro de sodio será igual a 23 más 35,5, es decir, 58,5 unidades de masa atómica. Vamos a hacer ahora el ejemplo 4. Que nos piden que calculemos la masa molecular del agua. Pues recordemos que la fórmula es H2O. Y para ello, pues ponemos en primer lugar la masa atómica del hidrógeno, que es 1, según la tabla periódica. La masa atómica del oxígeno, que es 16 unidades de masa atómica, según la tabla periódica, después de redondear. Luego, la masa molecular del agua completa, de la molécula, será igual a la masa atómica del hidrógeno, pero multiplicado por 2, porque tengo 2 hidrógenos en el agua, más la masa atómica del oxígeno. Por tanto, la masa molecular del agua será igual a 2 por 1, que es la masa atómica del hidrógeno, más 16. Por tanto, total 18 unidades de masa atómica. Vamos a ver ahora el ejemplo 5, que nos piden la masa molar. Ahora ya tenemos un mol, ya no es una molécula, es un mol del agua y la sal. La masa molecular del agua será 18 unidades de masa atómica y por tanto la masa molar del agua será igual a 18 gramos mol. Como ya dijimos anteriormente, la masa molar coincide en número con la masa molecular. Lo mismo que lo único que varía es la unidad. Y ahora aquí lo que habría es 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Por eso ahora, aunque el número sea el mismo, pero la masa es muchísimo mayor, los gramos, que la U, la unidad de masa atómica. Vamos ahora a calcular la masa molar de la sal. Primero calculamos la masa molecular del cloruro de sodio, que vale 58,5 unidades de masa atómica, y la masa molar del cloruro de sodio, que será igual a, coincide el número, 58,5, pero ahora las unidades varían
porque son gramos partido por mol. Y de nuevo, como es un mol, pues habría 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de sal. Por último, vamos a hacer el ejemplo 6, donde nos pide que calculemos la masa en gramos de, o sea, la masa en gramos de 1,5 moles de cloruro de calcio. Primero calculamos la masa atómica del calcio, que son 40. Luego calculamos la masa atómica del cloro, gramos. Unidades de masa atómica. La masa molecular de cloruro de calcio, que sería 40 más 2 por 35,5, ya que tengo 1 de calcio y 2 de cloro. Por eso tengo que poner aquí un 2. Y el resultado es 111 unidades de masa atómica. La masa molar del cloruro de calcio coincide el número 111, pero gramos por mol. Como nos han pedido 1,5 moles, pues sería N 1,5 por la masa molar, es decir, 1,5 por 111, o lo que es lo mismo, vamos a hacer el resultado, que no lo tenemos aquí. $166,5 gramos. Vamos a hacer por último el ejemplo 7. Tenemos 100 gramos de hidrógeno. ¿Qué cantidad de oxígeno tenemos que poner? Para que reaccione con el hidrógeno y que formen agua. ¿Y qué cantidad de agua se produce? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner la reacción, la ecuación de la reacción química, que sería 2 hidrógenos más oxígeno darían 2 de agua. Esta reacción tiene que estar ajustada. Entonces tenemos que, si nos fijamos en la masa molar, esto equivale a 4 gramos de hidrógeno, esto equivale a 32 gramos de oxígeno y esto equivale a 36 gramos de agua. Estos números los sacamos de la tabla periódica y de la masa molar de cada uno de estos elementos. Si lo que tenemos son 100 gramos de hidrógeno, que es lo que nos da el problema, pues tendríamos que poner
X gramos de oxígeno, y la cantidad de agua que nos saldría es los 100 más los X del oxígeno, ¿vale? Serían los 100 de hidrógeno más los X del oxígeno, todo eso se combina para formar agua. ¿Cómo sería entonces esto ahora? Pues sabemos que 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno. 100 gramos de hidrógeno reaccionarían con X gramos de oxígeno. Entonces X será igual a 100 por 32 entre 4, es decir, vamos a hacer la cuenta, 100 por 32 entre 4, pues serían 800 gramos de oxígeno. Y ahora, ¿cuántos gramos de agua se nos van a formar? Pues sería los gramos de agua, 100 más el X que hemos calculado que es 800, por tanto 900 gramos de agua es lo que se nos va a formar. Por último pasamos al punto 6, que trata sobre elementos compuestos y materiales de interés. Empezamos con los elementos y vamos a empezar a hablar del silicio. Símbolo químico Si. Pues el silicio es un elemento químico muy utilizado en la industria electrónica y en la fabricación de semiconductores. Se emplea mucho para fabricar dispositivos electrónicos. Otro elemento muy utilizado es el carbono. Es fundamental en la química orgánica porque es un componente esencial de las moléculas de los seres vivos. También es un componente de hidrocarburos y de todos los plásticos. El hierro es un metal muy utilizado en la industria, bastante resistente. Se emplea para la fabricación del acero y en la industria del automóvil. Siguiente elemento, aluminio, que es un metal muy ligero y bastante resistente. Se utiliza en la fabricación de aviones, donde se busca una disminución del peso. También se emplea en automóviles y en la fabricación de envases. A continuación vamos a considerar el litio. El litio se emplea para fabricar baterías, las cuales se utilizan en los móviles, ordenadores, portátiles y coches eléctricos. El cobalto también se utiliza para fabricar baterías y para imanes. El paladio, muy utilizado para fabricar catalizadores en los vehículos, con el objetivo de reducir la contaminación que producen en la atmósfera. Y también se emplea para obtener componentes electrónicos. El platino
También se utilizan los catalizadores de vehículos y también se emplea en medicina para tratar algunas enfermedades. El oro, muy utilizado en electrónica, en implantes y en medicina. Vamos a ver ahora algunos compuestos y materiales. Tenemos el grafeno, que está formado por una capa de átomos de carbono. Es muy resistente, material muy resistente y transparente. Se emplea en electrónica, pantallas, baterías, sensores. Tenemos también los materiales cerámicos, que son materiales muy resistentes al calor y con gran dureza. Se utilizan en aviones y para hacer implantes dentales. Polímeros biodegradables son materiales que se descomponen fácilmente en el medio ambiente. Se utilizan para reducir los residuos plásticos o en medicina. Y por último tenemos los materiales compuestos, que se utilizan en la industria aeroespacial, en coches y en deporte, para artículos deportivos. Y los biomateriales empleados en implantes, prótesis o para preparar dispositivos que liberen lentamente ciertos fármacos.